Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia. Quiero compartirles esta palabra titulada En la crisis puedes ver tu milagro. Sí, en la crisis podemos ver milagros de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que va a llegar la situación difícil a nuestras vidas, pero que confiemos en Él. Él venció al mundo allí en el Calvario. El vencedor está a nuestro lado. El Dios que hace milagros está a nuestro lado. Pero muchas veces cuando estamos viviendo esta situación difícil, se nos olvida. Se nos olvida el Dios de milagros y el Dios de maravillas. Se nos olvida todo. Por eso muchas veces no vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor. Dios puede hacer milagros en medio de nuestras situaciones. Dios puede hacer maravillas en medio de la crisis. Esta mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre y vio el milagro en medio de su crisis. Y yo quiero que lo leamos y que vayamos a Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y dice el 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer recibió su milagro en medio de la crisis, en medio de su situación difícil, porque creyó. Se acercó a Jesús creyendo que ella iba a ser sana. Y la fe era tan grande de esta mujer que ella sabía que con solamente tocar el borde de su manto, ella iba a recibir sanidad. Y fue sana. En la crisis, ella vio el milagro. En nuestra crisis, en nuestro momento difícil, Dios puede obrar. Dios puede hacer el milagro. Pero es que muchas veces cuando estamos en esa situación difícil, esos momentos difíciles, cuando esa situación arrecia de verdad, ahí nos olvidamos de Dios y creemos que Él no está. Dice la palabra de Dios que Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántas veces olvidamos nosotros esa palabra? ¿Cuántas veces olvidamos que Él está con nosotros, que nosotros no estamos solos? Nos olvidamos de sus maravillas. Nos olvidamos de que Él es un Dios de milagros. Bartimeo el ciego recibió su milagro porque creyó en Jesús, porque creyó que Él lo podía sanar. Y a pesar de la multitud de que lo quería callar y quizá no lo dejaba avanzar, Él, dice la palabra, que cuando la multitud lo quería callar, Él más se esforzaba y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el Señor se volvió a mirar y Él fue sano. Porque cuando tú crees, el Señor se voltea a hacer el milagro en ti. Cuando nosotros creemos en Él, en que Él puede hacer
de lo imposible, lo posible, Él se voltea para hacer el milagro. En medio de la crisis, en la crisis, podemos ver el milagro de Dios. Pero es creyendo en Él, es creyendo en lo que dice su palabra. Como Él dice, confiar. Confiando en Él. Confiando en que Él está con nosotros en medio de toda situación. No importa la situación, cuán difícil sea, Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Marcos 9:23 que Jesús dijo, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Muchas veces el Señor permite esas crisis para convertirla en oportunidad. En esa oportunidad de darnos la victoria. En esa oportunidad de nosotros ver la mano de Dios obrar. Que nosotros podamos ver esos milagros de Él. Él convierte muchas veces las crisis en oportunidades para mostrar sus maravillas, para mostrar sus milagros, para que ustedes pues, o nosotros, podamos dar el testimonio a otros que dudan de que Dios es real, que dudan de que Dios es un Dios de milagros. Todos queremos experimentar los milagros de Dios. No queremos vivir todo el tiempo de que nos cuenten, que tenemos que vivir esa experiencia de ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. ¿Cuántas veces hemos pedido algo al Señor y vemos la mano de Dios? Vemos más de lo que nosotros pedimos. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y yo recuerdo en Segunda de Reyes, en capítulo 4, que está esta mujer, la viuda, que se le murió el marido y el acreedor fue a su casa porque quería llevarse a sus hijos como esclavos porque no tenía esta mujer con qué pagar. Y fue donde Eliseo, clamó Eliseo. Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Esta mujer no tenía nada, simplemente una vasija de aceite. Y Eliseo la mandó a sus vecinos para que recogiera vasijas. Pero no, le dijo, no pocos, muchos, o sea, muchas vasijas. Y la mujer fue, buscó muchas vasijas. Y él le dijo que echara aceite en cada vasija. Cada una de esas vasijas fueron llenas de aceite. Cada una fueron llenas de aceite. Esta mujer no se limitó. Esta mujer no limitó a Dios. Comenzó a buscar vasija y vasija hasta que se agotaron la vasija. Cuando se agotaron la vasija fue que cesó el aceite. Mientras había vasija, el aceite fluía, no cesaba. Cesó cuando ya se terminaron las vasijas. Y esta mujer pudo vender el aceite, pudo pagar las deudas y le quedó para mantener a sus hijos. Esta mujer vio en medio de la crisis, en la crisis vio el milagro de Dios porque creyó. En medio de su crisis, que no tenía absolutamente nada, solamente una vasija con aceite, pudo pagar sus deudas y le quedó para mantener sus hijos. O sea que recibió mucho más que quizá de lo que ella podía entender o lo que le podía pedir. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a ver los milagros de Dios. En medio de la crisis, no sé cuál usted está viviendo, en medio de la crisis, vamos a ver los milagros de Dios. Vamos a comenzar a creerle a Dios, no perdemos nada. Yo quiero ver milagros de Dios. Yo quiero ver las maravillas de Dios. Y es
decidir creerle a Dios. Decidir creer que Él puede hacer las cosas. Lo imposible, de lo imposible puede hacer lo posible. Comencemos a creerle a Dios. No vamos a perder nada. Comencemos a creer que Él puede hacer en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra aflicción, en medio de lo que estamos viviendo. Vamos. Yo te invito a que te levantes junto conmigo y comencemos a creerle a Dios. Y nos levantemos para ver la mano de Dios, para ver el milagro de Dios en medio de la crisis. Amén. Y yo quiero ver esos milagros. Yo quiero escuchar esos milagros que el Señor va a hacer a tu favor. Yo quiero escuchar esos milagros que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros porque decidimos creerle. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Y yo espero que esta palabra te haya edificado. Amén. Dios te bendiga.